A continuación, De Frente. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hermano, qué placer estar aquí contigo y sabes que es un gran honor contar con tu apoyo porque eres un patriota que ha dado la lucha de frente contra el régimen de Gustavo Petro. Tú fuiste de los primeros que advirtió del peligro de Petro. Si te hubiesen prestado más atención probablemente no estaríamos en estas, pero tú que le conoces bien, advertiste del peligro de un gobierno de Petro y hoy esas advertencias se han materializado, así que me siento muy honrado de estar en tu programa, que es un éxito siempre, que te sigo mucho, y además de eso, por supuesto, contar con tu apoyo es fundamental para mí, porque eres un hombre al que admiro y aprecio profundamente. Hermano, es un gusto de verdad compartir y saber, además que estamos en una serie de reflexiones. Así es. Los Cívicos Live no son un programa periodístico. No, de acuerdo. Son un ejercicio pedagógico, pones a de pensar a la gente, de reflexión, y por eso la invitación es a que pensemos juntos. Así es. Y a que generemos reflexiones, criterios, análisis para la, ojalá, mejor comprensión de lo que ocurre. Hay un tema que me parece que es importantísimo. Ya hay un hecho incontrovertible que lo reconocen hasta los medios de comunicación, los otros candidatos, en fin. Y es, Abelardo es un fenómeno en el sentido de que está de primero en las encuestas frente a todos. Ese es, digamos, como un acontecimiento que viene mostrándose. Pero hay un hecho que el país no conoce aún y que creo que merecen la mejor reflexión, explicación, indagación. Y es algo que nadie se esperaba y que quiero que veamos, y es este resultado de unos diálogos, de unas investigaciones sociológicas de los estratos 1, 2 y 3. Es decir, ya no de la opinión en general, sino de lo popular, Abelardo. ¡Qué maravilla! Es el candidato popular del pueblo. Yo quiero que veamos estos resultados. Abelardo de la Espriella, estratos 1, 2 y 3. Número 1, con el 28%. La segunda en esos estratos es la señora Carolina Corcho, con el 26%. El tercero es Iván Cepeda, también del petrismo y del pacto histórico, en los estratos más populares. Después viene un cuarto, que es el ninguno, y después, muy lejos, vienen los otros candidatos. Para entender el valor y el sentido de este último estudio, de este último análisis, me parece que es interesante que el técnico, el especialista, nos explique su solidez técnica. Bueno, muy buenas noches, Carlos Alonso, muchas gracias por la invitación a tu programa. Te cuento la metodología, que fue lo que hicimos. Hicimos desde el 24 al 30 de septiembre de este año, promovimos 1.300 conversaciones en 17 ciudades del país. Estas conversaciones fueron automatizadas, fueron realizadas con un tema de inteligencia artificial más un tema de una conversación con los ciudadanos en este canal, y se les hacían diferentes preguntas como ¿en qué barrio vives? ¿Cuál es tu comuna? Y en esa conversación se hablaba de los diferentes precandidatos a la presidencia de la República actual. Hay que tener claridad de que los datos que vamos a ver
son concentrados en los estratos 1, 2 y 3 de Colombia. Esto me parece que hay una primera conclusión. Impresionante. Abelardo, es impresionante. Sí. Porque además los adversarios y algunos analistas dicen, es que Abelardo es el candidato de la derecha. Y resulta que aquí ya la realidad está mostrando un fenómeno distinto. Es que es un candidato que es un fenómeno popular. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Por qué ocurre eso? Lo que pasa es que, fíjate, lo que es correcto no tiene color político. Y yo creo que ese cuento de la extrema derecha ha sido un cuento que se ha inventado la izquierda para satanizarnos a aquellos que defendemos principios y valores fundacionales. Yo he sostenido a lo largo de toda esta contienda política que no se trata de un tema de ideología, la ideología es una forma de pensar, pero los principios y valores fundacionales son la forma correcta de pensar, que es diferente. Entonces yo le he dicho a la gente, si tú crees que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, si crees en Dios, si crees en la economía libre de mercado, si respetas la propiedad privada, si crees que hay que empoderar a la fuerza pública y caerle con mano de hierro a todos los bandidos, si consideras que hay una brecha social gigantesca que hay que cerrar, si crees que hay que darle oportunidades a los jóvenes en educación, en deporte, si crees que hay que recuperar nuestro sistema de salud, que ha sido destruido por el régimen, y además de eso crees que hay que reformar la justicia, tú estás de mi lado, tú defiendes los mismos principios y valores fundacionales. Y eso no es una ideología, eso es la forma correcta de pensar, de tal suerte que yo creo que ha habido una conexión con el pueblo, con el alma del pueblo, y le he dicho a la gente, ustedes están de mi lado y eso no es extrema derecha, es extrema coherencia. Porque dime qué colombiano no le gusta el trabajo, a qué colombiano no le gusta ser familiar, quién no defiende las tradiciones. Entonces hay que salirse de ese tema ideológico para aterrizar en lo verdaderamente fundamental, sustantivo y trascendental, que es la defensa de unos principios y valores que identifican el alma de la colombianidad, y creo que por eso he conectado con la gente. Ahora bien, yo soy un hombre de la provincia, yo soy caribe, a mí se me va supremamente bien conectar con la gente porque esa es mi esencia. Alguien me decía, no, pero Petro es caribe. Yo digo, no, pero es que Petro es el de Temu y yo soy el de Amazon. Petro es el caribe de Temu y yo soy el verdadero caribe, porque es que el ser caribe es una manera de ver el mundo. Los caribes tenemos el pueblo en el corazón, pero en la cabeza tenemos el resto del mundo. Y tenemos esa afabilidad, ese cariño, esa cercanía con la gente. Y cuando tú estás diciendo la verdad, cuando la gente siente que eres sincero, cuando la gente tiene claro que uno está dejando atrás la tranquilidad, que estoy exponiendo mi vida, que estoy exponiendo mi patrimonio, que he dejado atrás tantas cosas para venir a dar la pelea por el país, la gente sabe que eso es genuino. Es decir, el pueblo no es tan tonto como la gente piensa, porque todo el mundo, no es que el pueblo, no señor, el pueblo cuando tiene que reaccionar lo hace. Y ha entendido mucha de esa gente que votó por Petro incluso que se equivocó y están acá hoy día. Ese estudio que hicieron ustedes revela, o tú crees que esos estratos 1, 2 y 3 votaron por Rodolfo, que en paz descanse. Esa gente votó por Petro y está hoy conmigo, porque saben que aquí sí puede haber una verdadera transformación, porque saben que estoy diciendo la verdad, que estoy dejando atrás la comodidad de una vida casi perfecta para poner el pecho por Colombia. Hermano, mira, eso que acabas de decir es de una importancia en la comprensión política enorme. Claro. Y te voy a decir, mira, todos los estudios, todas las encuestas dicen lo siguiente, vea. La mayoría de la sociedad hoy, de lejos, mínimo el 70%, ya es antipetrista, es decir, Total. está contra esa antidemocracia. Total. Y quiere que se les derrote. Claro. Pero no para echar para atrás. No. Es que ahí Yo viene creo otro que ahí tema. está la clave del Claro, es que ahí viene otro tema muy importante, porque yo le he dicho a mis compatriotas, querido Carlos Alonso, que no solamente hay que ganar, sino que hay que ganar con la persona adecuada que se atreva a castigar a Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia. Porque es que aquí hay que hacer una contrarrevolución social, política, cultural y económica. El que no esté dispuesto a hacer eso está liquidado. Entonces hay que hacer una contrarrevolución cultural para sacar la ideología de género de los salones de nuestros niños. Una contra pseudo revolución, Sí, porque ¿te eso es acuerdas? una estupidez. Claro, por supuesto, pero
Pero digamos que no es el término adecuado. Es un poco para que hay ciertos sectores. Pero es el término más práctico, para que lo entienda la mayoría, la masa. Una contrarrevolución en lo cultural que saque la ideología de género de los salones y regrese a Dios, a los salones de donde nunca debió salir. Los principios, los valores. Claro, los principios y los valores, la moral cristiana. Es fundamental que la gente entienda eso. De la Colombia creyente. Porque además de eso, hermano, es que esto no es una guerra solamente política, es una batalla espiritual y moral. Hay que hacer una contrarrevolución económica que acabe con el relato de la izquierda según el cual los empresarios somos enemigos de los pobres. Si nosotros queremos ayudar a los pobres, tenemos que apoyar la actividad empresarial porque el Estado no genera riquezas. El Estado genera condiciones para que nosotros los empresarios generemos riquezas y con el pago de esos impuestos, de esa riqueza, es que se cierra la brecha social y funciona el Estado. Una contrarrevolución económica que deje de tener al Estado como el mayor empleador. Tenemos que reducir el Estado en un 40% y eso me va a permitir bajar los impuestos. Una contrarrevolución también que es política, para que de una buena vez acabemos con esa desgracia que ha instalado la izquierda radical, que es la combinación de todas las formas de lucha. No puede ser que Petro... Es importante que la gente entienda que no solamente hay que ganar, sino hay que ganar con la persona adecuada, que tenga la ardentía, la decisión y que tenga el valor para hacer lo que hay que hacer. Y solamente puedes tener el valor para hacer lo que hay que hacer cuando tienes una convicción profunda en esos principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Yo creo que eso que acabas de decir es uno de los elementos centrales de la conexión con lo popular. Sí, claro. Porque el pueblo no juega la política. No, el no. pueblo siente su realidad y Sí, busca una solución y echar para adelante. Porque es que, primero, el pueblo acaba de vivir una frustración. El que creyó en Petro que era el cambio, vive una frustración gigante. Pero sigue buscando un cambio necesario y justo. Sí, de acuerdo. Y yo creo que esa conexión Pero además hay que estás decirlo, planteando, hay una deuda social gigantesca. Hermano, mira, si nosotros no cerramos esa brecha, nunca vamos a tener tranquilidad. Por más que yo fumigue las 330.000 hectáreas de coca, por más que reinicie los bombardeos a los campamentos narcoterroristas, por más que le dé de baja a todo aquel bandido que no se someta y al que se someta lo meta en una cárcel de verdad, y no en estas cárceles colombianas que son universidades del crimen, desde las que salen el 75% de las extorsiones, si yo no cierro la brecha social, nunca vamos a tener tranquilidad. Porque es que hay 12 millones de colombianos que se van a la cama con una comida, hermano. Eso no está bien. Eso hay que resolverlo. Eso no puede seguir. Pero parte de la contrarrevolución social es acabar con el relato ese de la izquierda según el cual el rico es enemigo del pobre. Entonces la gente tiene que entender que para yo ayudar al pobre tengo que darle condiciones al empresario para que genere riqueza. No hay otra forma. Entonces nos toca, además, la parte histórica, y en eso lo cultural y lo social es fundamental, porque es que lo que ha hecho Petro y su combo es reescribir la historia. Han cambiado los hechos de la misma historia para presentar un relato lleno de falsedades. Comenzando por las mentiras que dice de sí mismo. Ah, no, claro, que era un duro en el M19. Que era, un prócer, que era más importante que Pizarro. Que Pizarro y Bateman le consultaban las cosas. Tú que sí sabes cómo le entró el agua a ese coco, sabes que Petro era un personaje insignificante en el M19, por no decir otra cosa. Y de ahí para allá lo que ha dicho son mentiras. No, total. Bueno, eso hace parte de la falsa narrativa, de la necesidad de inventar cosas y de presentarse hasta como un líder intergaláctico. Ahora, profundicemos, hermano, una cosa que es muy importante en este ejercicio pedagógico, que es el concepto de Abelardo de lo popular. Claro. A mí me parece que hay una cosa que es muy interesante, que tú como demócrata y además como abogado lo entiendes desde el punto de vista, digamos, aún desde la teoría. Es decir, hablemos un poco de teoría. Y es, el pueblo
en el concepto de la democracia, de la soberanía popular. Total, el constituyente primario. Es decir, desde lo constitucional. Yo veo al pueblo como lo que es, el constituyente primario, el que determina el devenir de la nación al final del día, porque es el que decide con su voto hacia dónde va el país, hacia dónde va la república, como decían los antiguos romanos. Yo no creo en ese concepto de Petro sobre el pueblo, que son unos milicianos, que son unos sicarios, que bajo sus órdenes pueden poner patas para arriba al Estado, como ocurrió en el tal estallido social, que no fue más que vandalismo y terrorismo urbano puro. O sea, yo tengo una verdadera concepción real del pueblo, que es el motor, el alma, el constituyente primario, es el sustento de la democracia. Yo no veo al pueblo como un vehículo, como un instrumento para someter a las instituciones, para socavarlas, para debilitar la institucionalidad, la libertad, la democracia, todo lo contrario. Es la soberanía del pueblo la que le da soporte a la democracia, la que le da respeto a la institucionalidad y la que determina la libertad de la nación. Es que fíjate lo interesante, porque mañana van a salir a decir, a dar mil explicaciones, que es que Abelardo tiene las redes sociales y que toda esa cantidad de pendejadas. Y a mí me parece que es muy importante que nuestros cívicos, es decir, que la sociedad entienda el fenómeno. Fundamental. Entre otras cosas, para que responda, digamos, a toda la cantidad de envidias que se vienen a propósito de esto. Y los ataques, ¿no? Y los ataques y la cosa. Es muy interesante. Mira, eso que Petro llama popular nunca ha sido popular. De acuerdo. Ha sido miliciano. Total. Entre otras cosas porque el concepto que tienen ellos desde hace décadas, y Petro y Cepeda y el pacto histórico y toda esa izquierda radical y vandálica. Recalcitrante, vandálica. Vetusta y manida. Es la lucha de clases, es decir, Total. la división. Total. Y yo creo que ahí es muy importante una comprensión de hacer un paralelo, Abelardo, entre tu concepto de pueblo y el concepto de pueblo de ellos. No. Como te lo digo, yo tengo perfectamente claro que en el pueblo reside la soberanía. En el pueblo reside la verdadera voluntad y la guía de una nación, porque el pueblo es el constituyente primario. Como te digo, yo no los veo como miembros de un ejército que deben acudir al llamado de un loco que invita a quemar la nación. Eso es absurdo, eso es ridículo, pero sobre todo porque se parte de un supuesto falso, hermano. Mira, Petro quiere instalar en Colombia un modelo político, social, cultural y económico que ha fracasado en todo el mundo. Es que no ha salido bien en ningún lado. El comunismo no ha salido bien en ningún lado. Él habla de sánscrito. Así es, sí, está en otra película. Pero porque nadie al final del día pone afuera lo que no tiene adentro. Él es un ser humano atormentado. Y él quiere crear el caos para todos, porque él no sabe vivir sino en el caos. Es un hombre absolutamente infeliz, absolutamente inseguro, acomplejado, y por eso vive planteando todas esas locuras que yo lo plantea. conozco hace más de 40 años. Sí, bueno. Y nunca lo he visto moverse por una razón distinta de hacerle un daño a alguien. Al odio, a la división. Es una cosa impresionante, y tú sí que puedes hablar con conocimiento de causa del personaje. Entonces, fíjate, un tipo que ve al pueblo como un instrumento y no como el conglomerado, no como el protagonista. Como el protagonista y el conglomerado o el actor principal de la democracia, en donde reside la soberanía, en donde reposa la posibilidad de direccionar el rumbo y el futuro del país. El constituyente primario es lo más importante. Él lo ve como un ejército de lacayos, ni siquiera de soldados, de lacayos milicianos que deben atender su llamado para concurrir a todas las locuras que él proponga, con el único propósito de socavar la institucionalidad, la libertad y la democracia, porque de convertirlo en dictador. Sí, por eso, pero para eso, para que él se amarre al poder. Entonces, fíjate que el pueblo, insisto, no es tan tonto como la gente piensa. Y yo pongo un ejemplo que puede parecer jocoso y es muy propio de un hombre del Caribe como yo. A la gente que votó por Petro engañada le pasó al tipo lo mismo que al tipo que llegó a un bar y vio a una vieja divina en la barra y le hizo caras y la pelada le copió. Y él dijo, uy, ¿cómo? Un trago. La pelada le recibe el trago,
Luego le dice, vente acá conmigo, empiezan a tomar. No tomaron ron defensor y se enlagunaron. Si hubiesen tomado mi ron y no el ron de no les Petro, pasa eso. no el ron de Petro, no se hubiesen enlagunado. ¿Sabes cuál es el de Petro, no? El cacorrón. El cacorrón. Entonces, como tomaron el ron de Petro, qué enlagunada tan brava, y la pelada le dice, nos vamos para la casa, y el hombre dijo, uy, ¿cómo? Coroné, me fui para la casa. Se levanta al día siguiente a las 9 de la mañana, voltea hacia el nochero, hay una pata de palo, una caja de dientes, un ojo de cristal, una peluca, y no era ella sino él. Y el tipo dice, ¿qué hice? Dios mío, qué desastre. No vuelvo a beber. No vuelvo a hacer una locura de esa. Ahora me voy por el camino que es. Y la gente se dio cuenta de que se equivocó con Petro, que es un travesti de la política. Porque le prometió a la gente una cosa e hizo otra. Porque además es que es un travesti de la política. Porque el tipo engañó a la gente. Habló y se presentó como el gran adalid de la lucha contra la corrupción y resultó el más corrupto de todos, rodeado por los más bandidos de la política, personajes tan siniestros y deleznables como Armando Benedetti y Roy Barreras. Yo te digo, con toda la historia que hay aquí, por ejemplo, de corrupción en Colombia, que eso es una realidad. Esta es la tapa de la cajeta. Es decir, y de la degradación. Total. Es decir, creer que la sociedad No. le va a aceptar, por ejemplo, eso que hizo con el nombramiento de este ministro de la igualdad. Ministre, ¿no es cierto? Eso qué desastre. Pero quiero decirte una vaina en defensa del ministre, o lo que sea que dice que es más respetable que Benedetti y otros tipos ahí. A ese nivel hemos llegado. El actor porno gay ese es más respetable que Benedetti y otra gente ahí. Mira tú el grado de degradación. Ahora te pregunto yo una cosa a ti. Todo eso que han hecho con el país, todo el robo que han perpetrado, la entrega de la soberanía en alianza con el cartel de los Soles y Maduro, la entrega del Catatumbo, ¿tú crees que eso no merece castigo? ¿Tú crees que no merece que la justicia actúe? No, es que tú que has sido, el juicio político. Tú que has sido un abanderado de la aplicación del artículo 109 del juicio político, hermano, con la financiación. Hermano, te digo una cosa. Bueno. Estos partidos y este Congreso no han querido hacerlo. No. Pero eso hay que hacerlo históricamente. No, total. Es más, por una razón muy simple, Abelardo. Eso es como la persona, la señora que se estrella y tiene un accidente en una carretera. Y entonces se parte uno de los huesos de las piernas. Con cuentos y ejemplos, esto está interesante. Y tiene un trauma craneano, pero además se estrella contra el parabrisas y se desfigura la cara. Claro que hay que soldar los huesos. Pero primero y claro que la cabeza. Pero no se puede olvidar que también hay que restaurarle el rostro. Ah, sí, claro. Y restaurarle el rostro a la democracia es hacer el juicio político. Total. Esto que ha hecho Petro, pero ¿sabes cómo se llama esto que ha eso? hecho Petro, no puede quedar en la impunidad. No estoy de acuerdo contigo. Eso es hacer Hermano, justicia. Claro. Mira, dice la Biblia, y tú eres un conocedor de la Biblia, que lo más importante es la justicia. De la justicia viene la paz. Claro, es que no hay paz sin justicia. Y no hay prosperidad sin justicia. Nosotros no podemos dejar que quede en la impunidad todo lo que ha hecho Petro y su bandola. Y para eso he venido yo, para enfrentarlos, para derrotarlos y castigarlos con la espada de la justicia. Mira, yo voy a volver a la Cámara de Representantes. Así es. Exactamente para el tema del juicio político. Y a la comisión de acusación. ¿Tú crees, Abelardo, que Colombia puede dejar en la impunidad el hostigamiento que provocó la muerte de Miguel? Eso no puede ocurrir. Se lo dije Punto. a Miguel Uribe Londoño en la velación de su hijo. Lo abracé y le dije, si yo soy el presidente, la muerte de Miguel no va a quedar en la impunidad. Confía con que voy a hacer justicia. Yo denuncié hace 2 años a Gustavo Petro en la comisión de acusación por los hechos de los pozos Caquetá, en los que secuestraron 90 y tantos policías y degollaron al subintendente Monroy. Eso no puede quedar. Los dejó matar. Los dejó matar. Los hizo matar, sí. Punto. Es decir, si queremos restaurar el rostro de la democracia, hay que hacer. Pero tú sabes una cosa, que eso también hace parte de la conexión mía con la gente. Abogado,
un hombre de leyes que propone aplicar justicia, la gente entiende que yo voy a hacer todo lo posible para que Gustavo Petro y su banda no queden en la impunidad. Porque es que no es posible seguir adelante si nosotros no pasamos esa factura, si nosotros no aplicamos justicia. Porque un país al que se le manda un mensaje tan grave como ese no puede avanzar. Mira, aquí hay dos cosas que han reventado, digamos, el inconsciente colectivo y han dañado el espíritu de lo que es nuestra sociedad. El primero fue el fenómeno de Pablo Escobar. Una cantidad de gente creyó que la manera de hacer plata era traqueteando y haciendo fechorías. Eso rompió valores. Exacto. Eso hizo un daño. Eso fue telúrico. Eso hizo un daño del carajo. La manera de hacer plata es narcotraficando y haciendo fechorías. Pablo Escobar es el ejemplo. Eso jodió a gran parte de la juventud de ese momento. Segundo tema que afecta el inconsciente colectivo, el alma de la colombianidad, la impunidad entregada por Juan Manuel el Tartufo Santos a las FARC. Hoy los criminales de lesa humanidad de la FARC tienen curules regaladas en el Congreso de la República por un tipo que arrodilló el Estado al narcoterrorismo y fue financiado por Odebrecht y que se la pasa dando conferencias alrededor del mundo y ponderando sobre lo divino y lo humano. Los héroes que persiguieron a esos bandidos y les dieron los golpes más contundentes en la selva, los héroes de la patria, nuestros policías y soldados, injustamente procesados por un directorio político disfrazado de tribunal, la JEP, que tiene que acabarse como sea. Y el presidente de Colombia, financiado por mafias y toda suerte. Por el pacto de la picota. El pacto de la picota, por todos los bandidos, por ahí impune sin que pase nada. Y el hombre que más ha hecho por Colombia, porque no es una opinión, son cifras. Colombia nunca estuvo tan bien como entre el año 2002 y el 2010 en materia de seguridad, en materia de sistema de salud, en materia de inversión social, cohesión social, en materia económica. Álvaro Uribe Vélez injustamente condenado por una politiquera disfrazada, por una activista política disfrazada de juez. Entonces, mira por dónde va esto. Si nosotros no le damos la vuelta a esto y dejamos en la impunidad a Petro y también a las FARC, que siguen en la impunidad, pero eso puede cambiar.